aprendemos a puta guaraní. Vamos a trabajar en guaraní. Yo les di un saludo, ustedes me tenían que decir entonces importante. Esa es la forma de responder. Guaraní, expresión oral, quiere decir, expresión oral es cómo yo puedo hablar de la forma oral. Oral es lo que sale de la boca. Vamos a aprender a hablar nuevas palabras en guaraní. Hoy dice, Yaikuama Ecuelarera. Vamos a aprender el nombre de las cosas, algunas cosas, hay muchísimas cosas, pero yo quiero que aprendamos algunas que solemos usar en casa o cuando estudiamos. Por ejemplo, acá dice obetán. Repitan en casa, obetán. Obetán es ventana, obetán. En cambio, tengo la puerta. Puerta se dice oquín, con un acento nasal. Mi nariz se cierra un poquito y dice oquín. Mesa, se pronuncia mesa. ¿Qué es mesa? Mesa, muy bien, es la mesa, mesa. En guaraní yo le doy un acento sobre la A, mesa. Después, donde yo me siento, en la silla. En guaraní se dice aplica. Repita, aplica. También tengo mi casa. La casita, ¿verdad? Como conocemos, se dice en guaraní hogar. A ver, hogar. ¿Qué es lo que tomamos cuando nos da sed? Tomamos agua. Eso en guaraní se dice quiero agua. Aipotá, Entonces, obetá, ventana. Mesa, repita como yo estoy repitiendo. Mesa, mesa. Oquín, puerta. Apucá, silla. Y acá hay algo que todavía no les dije. Guatiajay. ¿En qué yo hago mi tarea? En mi cuaderno. Había sido en guaraní, cuaderno se dice guatiajay. Repitan, guatiajay. También, hogar, casa, agua. Antes de darles la tarea, yo les quiero cantar una pequeña canción que dice: nos cuenta la historia de una casita y un mono. ¿Qué sería? Canten también ustedes en casa porque quiero que se diviertan también aprendiendo guaraní. Yo hago esto que ustedes tienen que hacer. Sería así. Oga ari, oika i, saki karaya, oh supe. Van a cantar entonces eso, vuelvan a reproducir el video y escuchen qué es lo que yo conté. Oga ari es sobre la casa, oika i está el mono. Saki karaya, se asusta, saki karaya, cuidado, viene el gorila. Oh supe, viene por él. Entonces, ya saben que es castellano y ahora en guaraní van a practicar cantar. Y justo yo decía, oga ari, canta, oga ari, sobre la casa, oga es casa. Ahora sí, practican todo eso, aprenden las palabras nuevas en guaraní y hacen una tarea que dice dibujo. Pueden hacer así en guaraní, de cuando dibujo. Van a dibujar dos cositas que les pido aquí. Oga, que era oga. Casa, muy bien. Aplicar, donde yo me siento. ¿Qué es aplicar? Silla. Ustedes van a dibujar